Freud decía que, bueno, pues el camino para el subconsciente podrían ser los sueños, ¿no? Y quizás la carretera, pues son los psicodélicos, ¿no? Y por eso son muy importantes para el estudio de nosotros mismos. Pero también, pues, tienes experiencias muy bizarras, ¿no? Como la que tú tuviste, sí, ¿no? El carnaval, ¿no? De hecho, es que, güey, ahorita que dijiste lo de que te acuestas, ¿te acuerdas que te conté, güey? Ahí viene mi parte chistosa de ese trip, güey. Sí. Estaba sentado y yo sentí como una mano me empezó a hacer así, güey. Yo no entendía, pero esta mano resulta ser que era como el brazo de un Teletubby. Era como un peluche, güey, así literal. Pero, güey, dilo ya. Sí, o sea, una bolita así como una esfera azul se acercó a mí, que era como un espíritu femenino, así yo lo sentí, y me jaló, me llevó a un hoyo negro, me puso así enfrente del hoyo negro, ¿no? Así como de ahí vas a caer, ¿no? En una parte también estaba todo oscuro y vi una luz roja, como un ojo rojo, y me dio miedo y sentí como que me empezaba a empujar la bolita, y cada vez que me acercaba más empezaba a escuchar como un rugido, ¿no? Como cada vez más fuerte, ¿no? Pues, o sea, estos sentimientos así como de sorprenderte por algo más allá de ti, de disolución del ego, muerte del ego, son los que pues hasta ahorita se ven que sí te llevan a combatir adicciones, depresión, ansiedad, el miedo a la muerte, ¿no? Obviamente pues son los psicodélicos inducen mucho a eso también, ¿no? Y por eso pues ahorita se están usando como terapia, ¿no? Listo, pues ahora sí. Por primera vez estamos en vivo. En live stream. Muy bien, pues bienvenidos a nuestro episodio número 32. Nuestro primer live stream, como ya les comentamos. Súper improvisado, pero bueno. Nuestro primer live stream, ¿no? Sí, digo, ya les pusimos alguna publicación por ahí. Y bueno, los que no la vieron, pues esto va a tratar de los psicodélicos. Así es que si en este jueves estás a punto de drogarte, todavía no lo hagas. Escucha nuestro live stream y ya después tomas tu decisión. Porque Daniel tiene historias importantes que... Sí. No, los dos vamos a platicar un poquito al respecto. Y bueno, quiero empezar haciéndote la pregunta de... A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué es lo que te interesó? O sea, ¿por qué te interesaste en los psicodélicos? ¿Qué fue lo que te hizo, pues, empezar a leer sobre esto? Uh-huh. Y bueno, ya después iremos platicando experiencias y demás. Pero de entrada, ¿qué fue lo que te llamó la atención de eso? Pues lo que me llamó la atención fue que, pues yo que estoy metido en estudiar religión, digo así como por hobby, ¿no? No como académicamente ni profesionalmente, nada más pues me gusta. Es que lo que no saben es que Daniel ya se va a volver sacerdote. Soy sacerdote, sí, exactamente. No, pues, o sea, me gusta mucho como, bueno, la historia de la religión y de muchas cosas relacionadas a eso. Y últimamente me empecé a dar cuenta que hay como un nuevo cambio de paradigma en cuestión de las influencias que llevaron al ser humano a tener un sentimiento y símbolos religiosos, ¿no? Y ese paradigma es, pues, que los psicodélicos, pues, han influido bastante, ¿no? Así en el sentimiento y símbolos e imágenes religiosas, ¿no? Entonces, pues, de ahí, pues, ya me fui metiendo cada vez más y más, y me di cuenta también que pues están muy estigmatizados luego los psicodélicos, especialmente pues desde los 60s que acabaron las investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, con LSD, con hongos psilocibina, para tratar problemas de depresión, de ansiedad, pacientes no sé, de cáncer que están a punto de morir, pues les ha ayudado mucho, ¿no? También este tratamiento muy metódico, o sea, con psicodélicos, ¿no? Entonces también, pues es lo que me interesó de los psicodélicos, que también tienen, pues algo bueno, ¿no? Que enseñarnos acerca de nosotros mismos para poder como, pues, trascender nuestra propia realidad y ser mejores personas, ¿no? Obviamente, pues, eso va a depender del uso que le des, la cantidad de la dosis que te administres, el setting, ¿no? Que tengas. Entonces, pues es algo que últimamente, creo que en los últimos años ha estado cada vez más pronunciado este tema de los psicodélicos, y yo creo que pues más bien, pues lejos de que yo me encontré con este tema, pues el tema pues tarde o temprano dio conmigo, ¿no? Por los temas que también me gustan, que es lo de la religión y todo eso, ¿no? Sí, de hecho, una de las curiosidades que encuentro en esto es que a mí me pasó igual. A pesar de que tú ya me habías empezado a platicar de todo esto y demás, y que bueno, como ya los que nos siguen saben, somos bien fans de Joe Rogan. Entonces ese güey también lo menciona un buen de veces y todo.
Pero a mí donde más me empezó a llamar la atención fue cuando también, igual que tú en los libros, así que no tenían nada que ver con psicodélicos, de pronto empezabas a ver así como de, no, es que se utilizaron en esto y esto y esto, Ujú. y decías, ah, cabrón, entonces, ¿qué es esto, no? Y la realidad es que el problema fue que, como bien dices, se estigmatizaron bien cabrón y se demonizaron sobre todo, ¿no? Fue así como de, güey, esta madre es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Como bien dijiste, fue sobre todo con Nixon, ¿no? En los 60s, Ujú. que declaró la guerra contra las drogas. Y ahí es donde valió todo, ¿no? Y se dejó de hacer... Pues por un buen rato creo que sí se dejaron de hacer incluso estudios, ¿no? O sea, se dejaron de investigar estos mismos psicodélicos para poderle sacar provecho. Cosa que pues hoy en día ya se está retomando, ¿no? Ujú. Pero bueno, antes de eso, o sea, los que nos están escuchando y que quizás no estén relacionados con el tema o que quizás sigan teniendo como la idea de, pues sí, de que los psicodélicos o esto es algo así como muy malo, pues hay que aclarar un poquito, ¿no? ¿Qué son los psicodélicos? Porque pues en sí, o sea, sí es una droga, pero pues al igual que el alcohol, al igual que el cigarro, y sí, todos pues son súper peligrosos y pues es como también diferenciar, ¿no? Aquí hay que poner esa pauta entre qué son las drogas adictivas, qué son las drogas peligrosas y qué son los psicodélicos, que no quiero decir que no puedan traer algo de peligro como tal, aunque pues ahorita igual vamos a platicar un poco más de eso. Pero, como bien dijo Daniel, pues sí se han utilizado con otra finalidad. O sea, o sea, más bien es la historia de los psicodélicos creo que tiene obviamente muchísimo más tiempo que Ujú. cualquier otra droga, Claro. Ujú. ¿no? Y sus antecedentes, pues son los que nos han hecho ver que realmente se utilizaron para fines muy cabrones. Entonces hay que empezar como diferenciar, ¿no? Ujú. Los psicodélicos, ¿cuál es la diferencia entre un psicodélico y otra droga que, pues, desde mi punto de vista, y tú ya me dirás si estoy mal, pero desde mi punto de vista es que unos son sintéticos y los otros, pues, o no tanto, ¿no? Pues puede haber también psicodélicos sintéticos, pero Bueno, el LSD. yo creo que la gran distinción incluso viene pues desde la misma etimología de la palabra psicodélico, que significa manifestación de la mente. Ahí yo creo que es la gran distinción que tiene, por ejemplo, con otras drogas como la cocaína, como la heroína, en donde en los psicodélicos, una vez que uno ingiere, no sé, hongos, psilocibina, LSD, ayahuasca, que, bueno, el componente activo de la ayahuasca es DMT, que también se puede fumar o te lo puedes inyectar, bueno, eso en experimentos, ¿no? Así con voluntarios en Estados Unidos se los inyectaban. Esos psicodélicos lo que hacen, en verdad, pues sí es manifestar tu subconsciente. Y lo que hacen es, al hacer eso, pues también disuelven al ego, ¿no? A esta parte del yo, a la identidad de que uno se forja por su memoria autobiográfica, ¿no? De asociarse con su pasado, con el presente, con lo que podría ser el futuro. Y ese yo autobiográfico, cuando uno ingiere altas cantidades de psicodélicos, se disuelve, ¿no? Y por eso también puede ser muy aterrador los psicodélicos, porque sientes incluso que pues vas a poder morir, ¿no? O que vas a dejar, ¿no? De existir, ¿no? Pero pues al hacer eso también todo el subconsciente ya por fin emerge, ¿no? Y todas las memorias, todas las emociones que están ahí, pues emergen y eso da resultado a que la mente se manifieste en sí y puedas tener como insights, ¿no? Importantes, que puedas también tener, por así decirlo, como epifanías, ¿no? Que puedas sorprenderte de la vida, porque tu mente, pues, no literalmente, pero se está abriendo, ¿no? Se está manifestando, ¿no? Desde lo más profundo de ti, que al final, pues, el ego, yo lo veo que es como el guardián, ¿no? De este subconsciente. Freud decía que, bueno, pues, el camino para el subconsciente podrían ser los sueños, ¿no? Y quizás la carretera, pues son los psicodélicos, ¿no? Y por eso son muy importantes para el estudio de nosotros mismos y para poder combatir, ¿no? La depresión, la ansiedad, adicciones, ¿no? También, entonces, yo creo que esa es una de las principales diferencias que tiene con otras drogas, que incluso podrían ser más, que induzcan a un estado más de ego, ¿no? Ok. Uh-huh. Me parece entrevista, ¿verdad? Pero... Sí, sí, sí. Güey, es que tú conoces más del tema, has leído mucho más que yo. Pero aquí, bueno,
Es que tengo dos preguntas, no sé por cuál empezar. La primera es como, pues, ¿de dónde vienen? Que ahí igual y pues yo puedo compartir también un poco lo que he escuchado, más bien lo que he leído. Ujú. Y la otra es como, ¿por qué se le hizo la guerra a estas madres? O sea, como, ¿por qué de pronto dijeron, no, esto no es bueno para los humanos, a la chingada, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. porque mucha gente a decir, bueno, o los que nos estén escuchando, ya mucha gente, así, los millones de personas que nos están escuchando. No, o sea, la gente que nos está escuchando puede preguntarse, o incluso que no nos han escuchado, o sea, los que hemos estado metidos en en este tema últimamente, pues una gran cuestión sí es, ¿por qué por qué las prohibieron y por qué las satanizaron tanto si es que tienen tan buenos efectos como los que estás diciendo, ¿no? Ujú. Entonces, voy a dar mi perspectiva y ya tú Sí, me sí, dices sí. qué piensas. A O ver, sea, a ver. yo siento, güey, que realmente, punto número uno, bueno, punto y único número, sí, único número es, eh, esta madre, pues como dices, despierta al ser humano a un nivel, o sea, como muy, muy cabrón, ¿no? O sea, al grado en el que puedes llegar pues no sé, a dejar de diferenciar la realidad, quizás con otros niveles de realidad o con otras experiencias, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? O sea, al mismo tiempo de que te puede despertar en muchos aspectos, en el que puedes conectar con una gran o con una parte muy, muy profunda de ti mismo o misma, al hecho de que también rompe con ese ego, como tú estás diciendo, pues también el hecho de que te lleve como a otros niveles, si lo quieres ver de esa forma, puede causar dos cosas. Una, que obviamente la gente esté más despierta y sea menos susceptible al control quizás del poder, ¿no? Ujú. Si lo queremos ver un poco conspirativo. Y la otra es que también creo yo que puede dar delirio de grandeza. Ujú. El hecho de llegar a conectar con, pues, es que no sé cómo le podemos llamar, dimensiones diferentes o con algo que normalmente no tenemos contacto, pues sí te puede hacer sentir así como de, güey, verga, ya estoy en otro nivel que los demás no entienden, ¿no? Y Ujú. eso puede dar así como un delirio de, que al final sería una paradoja porque pues es lo que trata de erradicar o más bien es lo que los psicodélicos pues rompen un poco, que es ese Ujú. ego, pero Ujú. la verdad es que yo sí creo que puede haber personas y sobre todo personas que hagan mal uso de los psicodélicos, que puedan entrar en este delirio de grandeza y que puedan, pues, incluso caer en otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, lo que se ha promovido sobre las drogas y los psicodélicos es que son un peligro porque te alteran el estado de conciencia y entonces actuar bajo ese estado de conciencia pues sí, bajo ese estado, pues realmente te puede llevar a hacer actos como agresivos o o comprometer la integridad de la sociedad, ¿no? Ujú. Cosa que, pues sí, tiene un poco, pues sí, la realidad es que sí, porque si sales de este plano, güey, si te ubicas no sé, güey, te das un viaje para acabar pronto y empiezas a interactuar con otras personas y ese viaje, pues, te altera un poco, pues obviamente puede causar como un shock con otras personas, ¿no? O sea, son muchas cosas. Pero eso es como yo lo que pienso que Ujú. fue la razón por la que le dieron así como el cortón a los psicodélicos. Pues, o sea, en parte sí fue como, o sea, en los 60s, cuando se empezaron a, bueno, como a activar las investigaciones de psicodélicos que partieron, pues, desde las épocas, desde el colonialismo así europeo, que empezó a también a ver otras culturas, incluyendo el Amazonas y todo eso, que empezaron ya a descubrir más el uso de psicodélicos entre culturas chamánicas y su empleo en religiones. A partir de ahí, bueno, ya en el mundo occidental se puso a la vista, ¿no? Así a los psicodélicos, ¿no? Y los 50, 60 fueron unas décadas en donde sí se promulgó mucho, pues, la investigación a nivel federal, sobre todo en Estados Unidos, con psicodélicos, ¿no? Lo que ocasionó que, pues, esa investigación parara hasta cierto grado, pues, sí fue como una histeria colectiva, bien fundamentada, en algo que tú dices, ¿no? O sea, sí te puede ocasionar malos viajes, los psicodélicos, pero, o sea, en Estados Unidos, cuando estaban estas investigaciones en los 50s, también hubo un gran personaje que muchos así como que lo pueden hasta detestar, y que fue Timothy Leary,
Ok. Que él fue encargado del departamento para investigar psicodélicos en Harvard. Y él estaba deseoso de poderle dar psicodélicos a todos, a muchas personas, ¿no? Para justamente romper estas barreras así de autoridad y poder salir uno mismo y poder liberarse, ¿no? Y incluso él pronosticaba que tenía que darle 4 millones de personas LSD para 1969 para poder cambiar a la sociedad, ¿no? Entonces... Pero ¿qué no fue Albert Hoffman el que... Albert Hoffman fue el que hizo el que creó el LSD, ¿no? Sí, el que dio con... Ajá, Bueno, ajá. Con y lo sintetizó. Con el compuesto. Ajá, ¿no? y lo sintetizó y así. Ajá. Pero Timothy Leary, él se encargó mucho de promulgar así el uso de psicodélicos pues en la sociedad y obviamente dentro de alumnos en Harvard, ¿no? Y pues esos, pues tarde o temprano se descontroló y el uso de psicodélicos pues fue utilizado pues también ya por cualquier persona y obviamente incrementaron los problemas, ¿no? Y con eso obviamente los medios de comunicación pues empezaron a ver esos problemas y pues ya sabes que los medios de comunicación lo que se encargan es sobre todo dar las malas noticias. Sí. Y pues sí, o sea, obviamente sí hay muchos riesgos y fuertes, o sea, en cuestión de psicodélicos, pero creo que sí se hizo una histeria colectiva muy grande a raíz pues de pues toda esta onda de Timothy Leary que quería pues, ¿no? Que despertar, ¿no? A la sociedad, ¿no? Incluso decían, no, yo estoy seguro que si le doy LSD a todos los CEOs de las compañías, el mundo va a ser mejor, ¿no? Entonces, pues él estaba con esa actitud, pero pues al final acabó eso pues destruyendo pues las investigaciones, ¿no? Porque pues llegó a más personas y con más personas pues pues ocurrieron problemas, esos problemas salieron a la luz y aparte pues un compañero de Timothy Leary de Harvard pues también estaba dándole a alumnos de Harvard psicodélicos aunque no estuvieran en su programa, ¿no? Entonces, pues obviamente hubo un rompimiento de protocolos pues así es que por parte de ellos, ¿no? No puedes tener el control así, menos cuando lo quieres hacer a una magnitud tan grande como... ¿Cuántos millones dijo? ¿O cuántas personas? 400,000 personas. 4 millones quería 4 darle. millones, no y mames. que le dieron a 2 millones. Sí, y a ver, no dudo que dentro de ello también haya pasado ¿te acuerdas que ya hablamos en un episodio de Mark Manson? No, Mark Manson no, ¿De quién? Sí, no, se me borró el nombre. No, Mark Manson es el del libro, güey. Sí, el del sutil arte de... Ajá, sí, no, güey. Es que también se llama Manson, la familia Manson, güey. Ah, Charles Manson. Sí. Charles Manson. Sí. Ves que ese güey, o sea, estuvo involucradísimo con experimentos de LSD y que resulta, pues el libro que hablamos, el de Chaos, que terminaba ligándolo con MK Ultra y... Sí. Madre, ¿no? Sí, que MK Ultra era un proyecto, ¿no? De la CIA en los 50, 60 que estaba haciendo investigaciones con ciertos narcóticos y con psicodélicos, sobre todo LSD, para tratar de controlar a la gente. Incluso pues, trataban de... Sus ideas eran que podían como rociar LSD, bueno, en canales de agua, en los canales de los enemigos para ver, ¿no? Qué efectos tenían y descontrolar a las personas, ¿no? Es que ese es el pedo, güey. O sea, por más que exista una herramienta así fructífera para la humanidad y que nos pueda llevar así como a la unión y sí, de todos felices, a huevo siempre va a haber alguien que le va a querer dar en la madre y lo va a querer utilizar para... Pues para mal, ¿no? O sea, y lo hemos platicado, o sea, ahora con toda la tecnología que viene, ¿no? Lo de CRISPR, la Neuralink de Elon Musk y todo esto, pues también va a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a haber como muy buenas cosas, pero no va a faltar el lado, y qué cabrón que ese lado sea el mismo gobierno, el que lo quiere utilizar como para algo, pues malo, ¿no? O sea, o para sacar ventaja, al final de cuentas, ¿no? Sí, y ese fue como, pues, bueno, eso del MK Ultra creo que pues ya se salió a la luz pues ya años después, ¿no? Eso no ocasionó así que hubiera así como histeria colectiva así en los 60s. Pero... Hablando del LSD, ¿cuál fue porque yo estoy un poco perdido ahí. ¿Cuál fue la principal razón o la intención de Albert Hoffman para poder crearlo? Ah, pues más bien fue por error. Una historia curiosa, ¿no? A ver, cuéntala, güey. La bici, ¿no? Sí, de hecho, creo que hay un día, el Día Internacional de la Bici, que es el día que Albert Hoffman, por accidente, pues, creo que LSD le pasó por
por la piel, algo así. Y bueno, pues le dio el viaje, ¿no? Mientras andaba en bici camino a su casa, ¿no? Pero lo que pasó es que él estaba investigando un parásito fungi que se da en cosechas como la cebada, que se llama ergot. Ajá. Y ese ergot tiene un componente químico que es el LSD. Y él lo que quería era justamente parar las hemorragias uterinas durante partos. O sea, nada que ver, ¿no? Y hizo experimentos y todo eso así con mamíferos y pues no le dio resultado y lo dejó unos años. Y ya después, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, él cuenta que de repente le llegó así como una intuición, por así decirlo, y regresó, ¿no? A ver qué onda con eso. Y ahí fue cuando, pues por accidente, se dio así como el trip, ¿no? De LSD y pues bueno, ya de ahí pues ya... O sea, eso ayudó muchísimo también a la ciencia porque el LSD es un componente químico, bueno, viene de una familia química que son triptaminas y como la DMT, como la psilocibina, que son los hongos, y la serotonina, es una triptamina también, ¿no? Entonces, a raíz de que se descubrió y se sintetizó el LSD, también a raíz de eso, pues se descubrió la serotonina y a raíz de eso se crearon antidepresivos, ¿no? Entonces también eso pues revolucionó así el mundo de la farmacéutica muy, muy cabrón, ¿no? A raíz de Del esa descubrimiento, familia. del descubrimiento del LSD, ¿no? Por así decirlo. Wow, ok. Sí, sí, sí. De hecho, ahora que mencionas, digo, voy a cambiar un poco el tema, pero ahora que mencionas lo del ergot, ves que estábamos platicando un poquito antes de que empezáramos con el episodio. Que pues ahí nos vamos un poco a mi segunda pregunta, que es como de dónde viene todo este desmadre de los psicodélicos. Y yo, bueno, lo que estoy leyendo es un poco sobre Eleusis, que es un templo que existió en la antigua Grecia fue en el siglo IV antes de Cristo, más o menos. Que ahí se utilizaba una sustancia que era una mezcla entre ergot, precisamente. Le ponían menta y agua para cortar, porque el ergot es venenoso, ¿no? Por lo que yo leí. Y para cortar como el efecto venenoso o tóxico, le ponen estos dos componentes y bueno, y es como creaban. Pues es, o sea, lo que, ya todavía no termino el libro, pero lo que he leído es que es el precursor de la Eucaristía, ¿no? De la manera en la que en la religión, por ejemplo, hoy en día ya es la Eucaristía con la hostia y la chingada. Antes se hacía con esta bebida y justamente en este templo, pero lo curioso es que pues le llamaban las misterias, como bien dijiste, porque pues era un misterio todo lo que sucedía ahí, como que no dejaban que saliera, ¿no? Y hay como muchos, bueno, hay muchas versiones y bueno, es que no sucedió nada más en ese lugar, o sea, antes de eso, pues ya hablábamos hace rato de la Soma, que fue en la Euroindia, Indoeuropa, ¿no? Que también fue muy similar a esta bebida que se utilizaba en rituales religiosos. Y entonces pues viene toda esta pregunta que a partir de... Más bien, ¿cuál era el uso? Como bien dijiste tú que estaba muy ligado a la religión. ¿Cuál era el uso que se le empezó a dar a los psicodélicos? Y al parecer, pues sí tiene mucho que ver con rituales religiosos. Y pues de ahí, o sea, qué efecto tuvo, ¿no? O sea, realmente a tal grado de que, pues, qué tanto la historia de la religión fue influenciada, no solo del cristianismo, sino de todas las que conocemos, pues, por estos psicodélicos, ¿no? Sí, pues o sea, la historia del uso de psicodélicos, pues al parecer es muchísimo más antigua de lo que pensamos y queremos pensar, yo creo, ¿no? O sea, mínimo, o sea, hay rastros de hace 50,000 años de uso de psicodélicos, ¿no? Por culturas, de cazadores-recolectores, con una cultura muy chamánica que al final, pues, el chamán es el que se encarga de inducirse a sí mismo en estos estados alterados de conciencia, ya sea inducidos por psicodélicos o por danza exhaustiva, automutilaciones, Sí. también la meditación. O sea, hay varias técnicas que los chamanes en todo el mundo utilizan
como para llegar a estos estados alterados de conciencia y conectar con otro plano, ¿no? Generalmente, pues, un plano espiritual, ¿no? Y esas prácticas, pues, tienen miles y miles de años, ¿no? Tanto que, pues, algunos están argumentando que lo que nos hace realmente a nosotros humanos, que algo muy distintivo del ser humano es como su capacidad para crear simbología, pues es el uso de psicodélicos, ¿no? Que mínimo, pues sí tiene unos 50,000 años así de uso, y bueno, ha estado cambiando conforme pues va pasando el tiempo, y uno de esos usos, pues es el donde tú dices, ¿no? En el Eleusis, en Grecia, que bueno, estas mistéricas o misterios, es un... o sea, los misterios o las mistéricas vienen desde el siglo más o menos 6 antes de Cristo hasta el siglo 4 después de Cristo. O sea, hay muchos siglos de historia y con mucho sincretismo, mucha diversidad. Entonces es súper amplio, ¿no? Ese tema. Pero un tema común que tienen algunos cultos mistéricos, pues es esta exaltación, ¿no? Hacia la divinidad y tratar de lograr éxtasis, ¿no? Que para los griegos, éxtasis significa el alma que sale del cuerpo para unirse a un dios, ¿no? El entusiasmo, al contrario, es más bien un espíritu, un dios poseyendo a la persona, ¿no? Entonces, el chamán, por ejemplo, pues busca éxtasis también, ¿no? Busca salir de su cuerpo para unirse a una deidad y así, o sea, principalmente pues tener conocimientos, adquirir conocimientos y regresárselos a la comunidad, ¿no? Esa es como principalmente la labor del chamán. Y en cuestión del mistai, en las mistéricas, pues es más bien como para una salvación personal, ¿no? Ahí ya cambió un poquito como o sea, se sigue buscando el éxtasis, pero ya lo que se busca pues ya es más bien una salvación personal, ¿no? En vez de una ayuda hacia la comunidad, ¿no? Entonces ese componente todavía sigue, ¿no? El tema del éxtasis. Y cuando uno, por ejemplo, pues tú que ya hiciste DMT, que ahorita pues igual nos cuentas. ya relatándome. Sí, acá, sí, cabrón. Así ni te avisé, güey. Sí. O sea, sí. Puedes llegar a experimentar eso, ¿no? Te sales de tu cuerpo y visitas otros planos, ¿no? Entonces es algo que pues tiene muchos miles de años de historia, que ha influenciado mucho en la vida política, religiosa, económica, social, ¿y tú ¿no? ya leíste? Porque yo la verdad es que solo leí un poquito sobre las otras prácticas que utilizan para llegar a este éxtasis. De hecho, la que yo leí estaba muy sádica, que era como que le abrían en una tribu, más bien en el nomadismo. En una tribu utilizaban esta técnica que era abrir los intestinos y sacar los ojos. Uh-huh. Pero mantener viva a la persona, ¿no? O sea, bueno, el tiempo que se pudiera para que alcanzara este éxtasis, ¿no? Lo que entonces como cosas bien densas. Uh-huh. Pero bueno, mi punto es ¿qué tanto puede servir más? O más bien, ¿qué era mejor o qué consideraban como más útil en la prehistoria, ¿no? O cuando se empezó a utilizar los psicodélicos o alguna otra técnica. Porque, pues bueno, yo medito, pero no soy experto meditando ni nada, pero pues ya habíamos platicado un poco de eso, ¿no? O sea, que en la meditación, igual y después de cierto tiempo, pues puedes empezar a ver imágenes. Pero, punto número uno, pues sí está cabrón. Necesitas cierto tiempo, necesitas cierto, o sea, ya tiempo de práctica también. Y hay veces que, pues, ni aunque medites un chingo de tiempo, lo alcanzas, ¿no? O sea, si es una mente muy dispersa y que no logras hacer esta conexión o esta concentración en un solo foco, pues entonces sí está cañón hacerlo. Pero pues he escuchado muy poca gente que, incluso cuando estudié budismo, pues las mismas maestras decían, güey, o sea, alcanzar este punto, el nirvana y la chingada, es sí, cosa muy pocos. que pocos maestros logran alcanzar, ¿no? Sí. Uh-huh. Cosa que, pues, con los psicodélicos, ya bien lo dijiste, con el DMT, en 5 minutos ya estás ahí, güey, ¿no? Entonces, ¿qué has leído sobre eso? Sí. No estoy diciendo de experiencias, sino que has leído, y ahorita hablamos de las experiencias. O sea, pero del uso como de psicodélicos para o sea, obtener... ¿qué es como más útil o qué te puede conectar a un nivel
más alto, o sea, quizás alguna otra práctica o los mismos psicólogos. Porque te acuerdas que te comenté que Michael Shermer, de hecho él es uno de los que hablaba que por medio del ejercicio exhaustivo, él hacía ciclismo, pero así como una ruta de días y que él empezó pues a alucinar, así cabrón. Y que es como algo muy común en gente que hace deporte de alto rendimiento o de pues largo tiempo, más que nada, ¿no? Pues de ahí creo que el componente así común, así de todas esas prácticas, ya sea hace de 50,000 años o lo que le pasó a Michael Sherman hace 5 años, bueno, hace poquito. Ajá. O sea, el componente común para llegar a esos estados alterados de conciencia y tener alucinaciones o sentir éxtasis o entusiasmo es estrés, es estresar al cuerpo, ¿no? O sea, por eso está la danza exhaustiva, por eso están las automutilaciones, por eso está, o sea, hay prácticas de hambruna, ¿no? Morirse, o sea, el Buda casi se muere de hambre, ¿no? También, no estoy diciendo que quería llegar a éxtasis, pero estaba tratando de llegar a su iluminación, ¿no? Sí, sí. Pues todas esas prácticas, incluso también las personas que experimentan experiencias cercanas a la muerte, Sí. reportan cosas muy similares, ¿no? Que con las personas que llegan a fumar, por ejemplo, DMT, ¿no? Sí, eso sí. Entonces el componente, al parecer, es estrés, ¿no? ¿Y estrés a qué? Y yo lo que pienso, pues, es estrés al ego, ¿no? A esta identidad que te forjas y que se encarga de diferenciar y de separar todo de ti, ¿no? Y eso pues también al mismo tiempo pues ocasiona mucho pedo, ¿no? Por eso a las personas con cáncer terminal que les han tratado con hongos y todo eso, Continúa. Sí, o sea, las personas con cáncer terminal o con enfermedades así terminales les han ayudado a como superar su miedo de la muerte, pues con psicodélicos, porque justamente pues les puede ayudar también a tratar de dejar esta idea de que ellos mismos pues están separados de todo, ¿no? Y cuando tú ingieres psicodélicos así a una cantidad muy fuerte o meditas muy fuerte o llegas a estas prácticas como danza exhaustiva y todo eso, puedes llegar a tener temporalmente como una disolución o una muerte de ego y en eso mismo también puedes entender que todo está conectado, ¿no? Y que no está separado, ¿no? Y eso pues te puede llevar, ¿no? También pues a poder superar, ¿no? El miedo a la muerte, ¿no? Entonces, pues yo creo que, o sea, el uso de psicodélicos, aunque sí tiene sus riesgos y así, pues sí puede aportar mucho así para... O sea, por ejemplo, ¿cuál puede ser un riesgo de los psicodélicos? Por ejemplo, si tienes familiares directos con esquizofrenia, los psicodélicos lo que pueden hacer es ser como catalizadores para que tengas episodios psicóticos y esos episodios psicóticos o esquizofrénicos sean ya permanentes, ¿no? Pero, o sea, en una persona normal. En una persona normal es... es... Un trip que te deje tocado, que te deje... Pues deja ya tú tocado, güey. O sea, traumado, ¿no? Como en una experiencia fuerte, porque pues, sí hay experiencias fuertes de los psicodélicos. O sea, en una persona, o sea, también corres el riesgo, o sea, también puedes correr el riesgo de entrar en un episodio psicótico, ¿no? O sea, aunque no tengas predisposición genética para esquizofrenia, no tengas ningún familiar directo con esquizofrenia, puedes tener un episodio psicótico que te puede durar el tiempo que dure el efecto del psicodélico o a veces días, ¿no? Y pues eso, pues nunca lo he tenido, pero pues es ultra, ultra fuerte, ¿no? Sobredosis, pues es muy complicado que haya sobredosis, o sea, sobre todo cuando hay muertes por sobredosis, por ejemplo, de MDMA, es porque estaban mezcladas con otras drogas, ¿no? MDMA es la que le llaman la famosa éxtasis, ¿no? O M o Molly, ¿no? Que es un psicodélico un poquito distinto al DMT, a los hongos, ¿no? Que esas son triptaminas, o sea, el M o el éxtasis es una fenaltamina, ¿no? Que también el peyote, perdón, sí, el peyote también es una fenaltamina, ¿no? Entonces, pues la sobredosis es muy rara, que suele pasar. Para que tengas sobredosis de hongos necesitas ingerirlo así para muchas personas, ¿no? O sea, algo que pues, ni siquiera podrías físicamente hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, en cuestión comparada con otras drogas, o sea, no hay tanto riesgo, ¿no? Pero, pues sí existe el riesgo, bueno, de los episodios, psicóticos. Pues también, por ejemplo, en M,
otra razón por la que las personas sí se han muerto por tomar M es porque no toman agua, ¿no? El M hace que te deshidrata bastante y si no estás todo el tiempo tomando agua, o sea, o tomando agua constantemente, sí puede llevarte así a deshidratarte y pues morir, ¿no? Entonces, pues sí, de que sí hay riesgos fuertes y que sí hay que estar observando y así, pues sí los están, ¿no? Pero también creo que sí hay pues buenas aportaciones que los psicodélicos pues nos pueden no dar a todos, porque no creo que sea para todos, pero sí en ciertas terapias controladas para adictos, o sea, incluso pues el cofundador de Alcohólicos Anónimos, Ajá. él, o sea, él se curó, bueno, según él, o sea, del alcohol, al ingerir belladona, que es otro como psicodélico, ¿no? Es que es la otra cosa que me habías dicho, ¿no? Que hay drogas, bueno, hay psicodélicos que se utilizan curiosamente para combatir quitar adicciones. o combatir adicciones, güey. Eso está muy cabrón. Uh-huh. Que de hecho la MDMA es una de ellas, ¿no? Sí, la MDMA, sí, pues los hongos, es que no es tanto o sea, que la misma droga te lleve a eso, ¿no? A que ya no te hagas adicto o Sí, que no tengas es como depresión. que la droga en sí, sino más bien la experiencia de ser, ¿no? Es la experiencia de trascender al propio ego, ¿no? Y también la experiencia de, que le llaman en inglés de AWE, como de asombro, ¿no? Sí, y que es también... Sí. Ajá, ¿no? Pero no solamente se utiliza en psicodélicos, ¿no? Yo lo he escuchado mucho, por ejemplo, ¿te acuerdas de Jason Silva? Que ese güey lo dice todo el tiempo, ¿no? Así, sí. Así es. Ajá. Ajá. Sí, o sea, ese sentimiento de Ajá. lo que hace, o sea, tú cuando ves, no sé, el océano, la naturaleza, o estás en un concierto con miles de personas, eso lo que hace, pues también es reducirte a nada, ¿no? Porque dices, esto es más grande que yo, ¿no? Y obviamente si te dan un psicodélico y te encuentras con Dios, por así decirlo, con a una entidad así superior a ti, o que la sientes, la percibes superior a ti, pues eso también puede mitigar un poquito los efectos negativos del ego, ¿no? Porque el ego lo que hace, pues, es también achicar tu visión y tu perspectiva de las cosas y te encierra, ¿no? Así en todo, ¿no? Y por eso, o sea, la depresión, la ansiedad, o sea, la depresión pues es como una nostalgia al pasado, ¿no? La ansiedad es como una anticipación al futuro que no sabes qué vaya a pasar, ¿no? Y al final están muy atados al ego, ¿no? Porque el ego está muy atado al tiempo también, ¿no? Entonces, pues, o sea, estos sentimientos así como de sorprenderte por algo más allá de ti, de disolución del ego, muerte del ego, son los que pues hasta ahorita se ven que sí te llevan a combatir adicciones, depresión, ansiedad, el miedo a la muerte, ¿no? Obviamente pues son o sea, los psicodélicos inducen mucho a eso también, ¿no? Y por eso pues ahorita se están usando como terapia, ¿no? Es que sí está cabrón. O sea, ya hablando, por ejemplo, ya que me delataste, güey, de las experiencias. Pues Daniel acá me sonsacó para... no es cierto, no. De hecho, tú fuiste sí, yo fui el que te dijo, pero justamente estábamos aquí en este espacio haciendo una sesión de DMT, cosa que fue mi primer acercamiento después de un largo tiempo, ¿verdad? Que estuvimos hablando de esto y todo. Punto número 1, sí tienes un chingo de razón de que eso es algo que no es para todo el mundo y que también no es como en cualquier momento, ¿sabes? Como que para mí sí fue como... Es necesario porque tenía o sea, como que algo que necesitaba encontrar ahí. O que sabía o como que sentía que lo iba a encontrar ahí, ¿no? Punto número 2. Sí es o sea, sí es... Es como muy sorpresivo lo que va a suceder, güey. No sabes, yo me acuerdo que yo te preguntaba, güey, ¿y qué va a pasar acá? Dices, güey, pues es que puede ser, es un volado, así como te puede pasar una cosa, te puede pasar otra, ¿no? Y punto número 3, de que sí te quedas con una experiencia, al menos, o chingona, o más bien, o también, pues bueno, en mi caso fueron dos, ¿no? ¿Te acuerdas? La primera que fue como muy introspectiva y que fue como una madriza, más que nada. No fue una madriza, pero fue como un regaño, ¿no? pues como un regaño, ¿no? O sea, no lo sientes como un regaño que te estén diciendo, pero al final sí es como recalcarte esas cosas que sabes que tienes que mejorar. Porque esa es otra, güey. Lo que yo viví fue algo que yo ya sabía, pero que quizás no lo había visto tan... O sea, lo cagado de los psicodélicos o lo curioso es que lo puedes percibir de cualquier forma. Ni siquiera tienen que ser palabras, ¿no? O sea, no es como que algo que te llegue y te diga un psicólogo, ¿no? Así sí, de, sí, es ¿no? esto y el otro, ¿no? O que tú mismo te... O
sea, es algo que puedes percibir por medio de imágenes, por medio de sonidos, por medio de... Pues la cuenta más o sensación. menos qué experiencia tuviste en esa, porque dices que la oscuridad y la luz y todo eso, ¿no? Ah, Entonces, bueno, punto número 1, se siente... Yo empecé a sentir como que se movía ujú, pues todo, así como que empezaba a moverse. Y de pronto, pues empiezas a ver muchas imágenes. No me voy a meter en todo el tema porque la neta ni me acuerdo de todo. ujú, Y fueron muchas cosas. Pero lo más impactante para mí, o con lo que más me quedé en la enseñanza, fue precisamente como esta lucha de que había como una... ¿Cómo te había dicho que era? pues una luz, ¿no? Sí, Así era una luz, oscura. pero... Y del otro lado había como una goma negra, ¿no? O sea, Ujú, como un plástico negro así como... No, güey, no es como... No sé cómo sea, güey. Algo ujú, negro así. En donde se veían como bocas, así, como queriendo gritar así. Y haz de cuenta que esta luz como que quería opacarla, así como decir, o como que esta luz, o sea, al menos, no sé si era como que ya estaba predispuesto a lo que relacionamos luz con paz y obscuridad, ujú. como con ansiedad o lo que tú quieras. Pero pues en este caso sí era muy claro que esa luz era como esa tranquilidad. Y el lado como negro era un poco más estas voces Ujú, que al menos en mi caso a mí me pueden llegar a perturbar, ¿no? O sea, porque luego soy una persona que está todo el tiempo así, tum, 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 con la cabeza así, con las vocecitas en mi mente así de esto y el otro, esto. Es como que era un poco este mensaje de, güey, ya va, párale un poco a tu desmadre ujú. y busca esta paz, ¿no? O sea, deja de escuchar tanto a esas voces y como que trata de estar un poco más así o de sentir más, no sé, güey, o sea, como estar un poco más en paz. Pero también el tema es que, como bien dices, pues también depende de la dosis y todo. Y yo siento que yo no entré en una dosis tan cabrona como para poder haber hecho un completo ese trip, ¿no? Y haber Ujú. entendido completamente ese mensaje porque creo que pues pude haber conectado todavía más, güey. Nada más que pues la neta sí le saqué. Sí, pues sí. Pero ¿por qué le sacaste? O sea, Pues porque no fue mi primera sí, experiencia con ajá. eso, güey. Pero Ya es ahorita que la ya no le experiencia es fuerte, sacaría. La ¿no? neta ya no le sacaría. O sea, Ujú, más bien le sacaría ahorita después de eso, porque sí al principio sí fue como de... Entendí en gran parte lo que dijiste tú de por qué no son adictivas esas madres, porque al principio sí fue esto está de la chingada, ¿no? Así dije, güey, no lo vuelvo a hacer en mi vida. Así cuando empezó todo así dije, no mames, se siente horrible, güey. Pero ya después empecé o sea, como que es también dejarte, güey, ¿no? O sea, dejar que todo suceda, de sentir y demás. Que es curioso, güey, porque fue muy similar. Me acuerdo que alguna vez una persona me llevó a una terapia de regresión y la chingada. Y era algo similar, nada más que pues yo en esa terapia no conecté en lo absoluto, pero era así igual, te tenías que ir imaginando cosas ujú. y me sentí como un poco en una situación parecida. Pero esta sí me llevó a un nivel más cabrón en donde sí me enseñó algo muy fuerte, güey. Y prácticamente en mi caso fue eso, ¿no? Sabes, como mitigar esas voces. Y ya, pues prácticamente fue eso, ¿no? Ya al final sí, pues como bien dijiste, conforme van pasando los días vas aprendiendo cosas, ¿no? O lo Sí. vas como razonando, yo qué Ujú. sé. Pero la verdad es que, pues sí, en mi caso sí fue una experiencia muy, muy, muy buena. O sea, sí me enseñó algo muy bueno, realmente. Y ya, nada, ahora tú dinos, güey. No, no, sí, pues es que... A ver, tú has tenido más experiencias. Ajá. ¿Cuál es la más eh, fuerte que has tenido? No fuerte, o sea, como la que mejor enseñanza te ha dejado. Em, ¿Y con qué fue? Fue con DMT. Así. De hecho, la segunda vez que fumé DMT lo hice solo. Ojo, la Ujú. DMT, para los que Ah, quizás no ujú, sepan, sí, pues sí. es el activo que trae la ayahuasca, ¿no? Bueno, es con lo que hacen la ayahuasca, de hecho. Ujú, Pero es el fumar el activo solito ujú. y dura mucho menos que la ayahuasca. La ayahuasca. Sí, sí, sí. Sí, pues. em, o sea, nada más así como rápido. O sea, la ayahuasca, pues es un brebaje, ¿no? Combinado de varias plantas. Que una tiene altas cantidades de DMT, que es el componente psicoactivo, por así decirlo, y otras que inhiben unas enzimas que se llaman monoaminoacidases, ¿no? Esas enzimas, que se llaman MAO, están en todo el cuerpo y se encargan de... Porque el cuerpo naturalmente produce DMT, ¿no?
pero no todo el tiempo estamos en un trip, ¿no? Por estas enzimas, ¿no? Por las MAU. Las enzimas MAU se encargan de romper, ¿no? Así las cantidades de DMT que... El DMT en el cuerpo es lo que soltamos cuando estamos a punto de morir, ¿no? Por eso se Es lo que se relaciona con piensa. las gentes que han tenido... dije gentes, pero creo que está bien dicho, ¿no? Ujú. Las personas que... Sí, es gente, sí está bien dicho. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y experimentan este tipo de situaciones precisamente por esto, ¿no? Sí, es la hipótesis. O sea, todavía no... pues digo, está súper cabrón también medir eso. Pero bueno, la hipótesis es que sí, en momentos de Sí, mucho tendrías que matar a Sí, gente. Así y como de, ahí- "Órale, güey", sí. Y, o sea, en momentos de mucho estrés, pues sí, como la muerte o el nacimiento, es que también está muy ligado a la onda del renacimiento y el mundo de los muertos, y el Tíbet y todo eso. Pero sí, en momentos de estrés, o sea, alto estrés, pues la hipótesis está en que la glándula pineal en el cerebro humano libera altas cantidades de DMT, lo que te lleva como a estos estados, ¿no? Alterados de conciencia, que ya se vio que la glándula pineal en ratas sí produce DMT, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros producimos DMT y estas enzimas MAU, pues lo que hacen es partir, ¿no? Así cortar, romper esa molécula y ya no tiene ningún efecto a nosotros. Pero bueno, lo que hace la ayahuasca, el brebaje de ayahuasca, pues es combinar unas plantas que tienen inhibidores de esas enzimas para que no funcionen, ¿no? Por un tiempo y el DMT sí te pegue, ¿no? También existe la forma de fumar DMT en dos formas, o sea, en cristal, como cristalitos, ¿no? Que esa pues ya no necesita estos inhibidores, MAU. Y la otra es como, bueno, como tú lo hiciste. Como la shanga. La shanga, ¿no? Que son plantitas con inhibidores MAU y las plantas con DMT y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo la fumé así, la normal, como el cristalito y... La shanga también no te hagas. bueno, pero sí, pues sí. Pero muy poquito, pero si te fijaste no quería, Es ¿no? que, Porque... A ver, pero yo creo que la shanga precisamente por lo mismo no estaba tan fuerte, güey. Ujú. Porque no tenía, o sea, no es como la DMT que ya es, o sea, el cristal que bien dices, ya no necesita de los inhibidores. Está igual y como no es, como necesita de esos inhibidores, puede ser que por eso no haya sido tan fuerte, no lo sé, güey. No, yo digo que le fumamos mal. O sea, yo de por sí, yo no quería, porque yo sí ya estaba nervioso, ¿no? O sea, como que yo decía, no, esto ahorita ya no, ¿no? Y pues le fumamos mal, aparte, ¿no? Entonces, porque sí está difícil, la quemas y pues ya no te entra así todo, Ok. ¿no? Pero, pues, o sea, cuando fumas DMT, pues, o sea, la experiencia que casi siempre que yo tengo, y esa vez también tuve, pues primero es como un zumbido, como una vibración así muy extraña así en mi cuerpo, como si se estuviera sintonizando con algo y empiezo a sentir que me estoy desintegrando, ¿no? Y es una experiencia como obviamente muy extraña y que sí da miedo, ¿no? Y si te aterra eso, puta, ya valió, ¿no? O sea, porque es algo que no puedes controlar, o sea, o no lo puedes controlar tan fácil, ¿no? Y ahí es cuando también te puede dar un mal trip muy cañón, ¿no? O sea, no dejarte llevar, que pues suena fácil decir dejarte llevar, pero es bien complicado, ¿no? En eso, ¿no? Sí, está cabrón. Entonces, bueno, ahí como que, pues ahí estaba tranquilo y pues ya me desintegré y en un momento sentí que estaba como en una sala de espera, como en una nave espacial y con esta vibración, este zumbido así muy fuerte. Y pues estaba esperando, ¿no? Y de repente sentí como una presencia y vi así como acercándose, pues como un alien, por así decirlo, así como azuloso. Pero pues a mí me dio miedo, yo sentí que pues algo malo iba a pasar, ¿no? Y en eso una como bolita, ya sé que está súper tripeado esto así, pero... Güey, dilo ya. Sí, o sea, una bolita así como una esfera azul se acercó a mí, que era como un espíritu femenino, así yo lo sentí. Y me dijo, ven, ¿no? Y me jaló y de ese lugar y me llevó como al universo, ¿no? Y me empezó a enseñar pues partes del universo, ¿no? Pero me empezó a enseñar puras cosas feas, ¿no? Como pura obscuridad, me puso, me acuerdo que estaba, o sea, como que me jalaba, me empujaba
Pero era como muy amable, era como, ven conmigo, por favor. O sea, no escuchas las palabras, pero... Sí, lo ¿no? sientes, güey. Lo sientes, ¿no? Y es, ven conmigo, por favor, ¿no? Y pues me dio confianza y pues... Te da risa cómo lo dices. Sí, es que neta... Ven conmigo. Sí, es que neta sí lo sentía, neta. Y bueno, ya me estuvo llevando a estos lugares bien feos, o sea... Me llevó a un hoyo negro, me puso así enfrente del hoyo negro, ¿no? Así como de ahí vas a caer, ¿no? En una parte también estaba todo oscuro y vi una luz roja, como un ojo rojo, y pues, me dio miedo y sentí como que me empezaba a empujar la bolita y cada vez que me acercaba más empezaba a escuchar como un rugido, ¿no? Como cada vez más fuerte, ¿no? Ahí fue cuando así... porque cuando fumas DMT generalmente pues te acuestas, porque pues no puedes estar así como parado y muy consciente, ¿no? Entonces pues me desperté y estaba así y otra vez, ¿no? Como que cerraba los ojos se me cerraban los ojos del viaje y otra vez, ¿no? Así como, de repente estaba todo negro y apareció como una plantita y me escupió así como agua, ¿no? Así, ¿no? Eso estuvo más chistoso, pero pues eso pasó y la verdad pues sí fue como una experiencia medio fea, pero en ese mismo viaje pues también entendí así, pues el mensaje, ¿no? Porque era la segunda vez que lo hacía y yo la primera vez que lo hice dije, no, pues yo creo que ya no lo voy a hacer otra vez, así, pero pues me llamó y lo hice y pues el mensaje que me dio fue pues... no abuses de las cosas, ¿no? Y de hecho, pues lo escribí, así, después de que tuve esa experiencia, escribí, como el mensaje y era algo como, no hagas cosas ahorita del presente que se arrepienta Daniel del futuro, ¿no? Okay. Así, ¿no? Entonces, pues... ¿Pero abusar de las cosas en general o de los psicodélicos o de...? De abusar de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Es como clavarte muy... Es que sí, yo desde que te conozco siempre ha sido como muy intenso en... Sí, si muy te clavo. metes a estudiar guitarra es como 20 horas, ¿no? Casi diarias así estudiando, güey. Sí. Entonces yo creo que ahora lo entiendo un poco. Sí, pero también pues tienes experiencias muy bizarras, ¿no? Como la que tú tuviste, sí, ¿no? El carnaval, ¿no? De hecho, es que, güey, ahorita que dijiste lo de que te acuestas... ¿te acuerdas que te conté, güey? Ahí viene mi parte chistosa de ese trip, güey. Sí. Estaba sentado y yo sentí como una mano me empezó a hacer así, güey. Y yo no entendía, pero esta mano resulta ser que era como el brazo de un Teletubby. Era como un peluche, güey, así literal. Y era así como dices, como muy tierno, así que me decía, güey, así. Y ya entendí el mensaje que era acuéstate, porque la estaba pasando muy mal, güey, cuando estaba sentado. Por eso es cuando dije, no vuelvo a hacer esto, güey. Ya cuando me acosté, ya fue cuando empecé como... agarrar más la onda. O al menos a no sufrir tanto. Y bueno, mi segundo viaje, pues fue curiosamente. O sea, es que eso sí, güey. Ya, ahora entiendo por qué la gente sí dice, no mames, estás drogado, güey. Porque la neta, una de las cosas que se relacionan mucho con el DMT o los psicodélicos, principalmente el DMT, ¿no? Son las abducciones y el contacto extraterrestre. Ajá. O sea, yo no es que no creyera, pero pues sí dices, güey. Pues sí, güey, obviamente pues estás drogado, güey, obviamente vas... Pero curiosamente a mí me pasó en el segundo viaje, pues sí fue como una nave espacial igual pero esa sí era de colores, porque la segunda vez lo hicimos con música. Y me acuerdo que como que me jaló y había unos gigantes así al lado y empezaron como que a hacer como un ritual, como una bailada. Y era como un ritual de bienvenida, pero eso fue como muy, muy apaciguante, ¿sabes? Y yo ahí me acuerdo que fue cuando dije, güey, ya, aquí me quiero quedar. ¿Te acuerdas ese día que te dije, güey, ya? Sí, ya quiero nada más esta experiencia. Ajá, ¿no? Esa experiencia fue como de... Me quedé... Porque la primera fue bien cabrona, al menos para mí. Ya la segunda sí fue como de, güey, se sintió bien bonito y dije, no mames, con esto me quedo, ¿no? Sí. Que te digo, fue así literal como los gigantes como que se fueron agachando hacia mí. Lo único que sentí es cuando los brazos como que me los pusieron así contra el piso y como que me fueron abrazando y se fueron desapareciendo. Ya, fue todo. Pero sí fue como muy, muy bueno, ¿no? Sí, pues sí puedes tener así experiencias. Yo he sentido como si se va a escuchar súper hippie, pero como si el universo me abrazara. Okay. O sea, como caliente, como si alguien te estuviera abrazando, así. Y neta, pues es bien bonito, o sea, se siente muy, muy bien, o luego, pues, los espíritus o los dioses, pues, también pues, me han echado porras, ¿no? Así, ¿no? O sea, es que si no lo vives, sí te quedas así de, okay, ¿no? Güey, así como de 1, 2, 3. Sí, no, neta sí era como, hey, mírenlo, ahí está, sí, ¿no? Así. Pero
o sea, si no has hecho eso, o Sí, sea, que no, no lo no recomiendo, o no. sea, sí hay que investigarle, Sí, no. estar en un buen mindset, rodeado de personas que Esa es sí te clave, ¿eh? Yo me quieran. di cuenta. Yo Sí. nunca lo había hecho, nunca me había Ujú. metido nada, güey, hasta ahora. Pero sí me tocó estar en eventos de electrónica, sobre todo, donde la gente se mete psicodélicos, güey, y pues, se debrayan bien duro, güey. O sea, es Ujú. muy diferente. Que no sé si no quiere decir que esté mal, pero pues es una experiencia bien diferente y Sí, es muy quizás no diferente. puedas. O sea, los que lo lleguen a hacer en ese espacio, pues quizás vayan a decir, güey, no mames, yo lo hice y nada que ver con lo que ustedes están platicando, ¿no? Pues también tiene mucho que ver en dónde estés. Ujú. O sea, es como, por eso es que bien decías, o sea, esto puede ser una excelente terapia, güey. O sea, llevada a cabo por alguien que sepa, ¿no? Quizás que lo empiecen a utilizar expertos como psiquiatras o cosas así para tratamientos, porque de hecho sí hubo una onda así, ¿no? O sea, sí tenía, el LSD sí tenía esta intención, ¿no? No, y ya se está haciendo, o sea, ya con hongos, creo, Ah, pues es que ya en Estados Unidos hay 3 estados que sí, ya son ya son legales y así, legales. pero bueno, las investigaciones ya cada vez hay más. O sea, el tratamiento, para personas con depresión, o sea, es más eficaz con hongos que con los antidepresivos normales, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, y creo que hasta un 70% así de eficacia, ¿no? Y para ansiedad otro porcentaje bastante alto, para temas de adicción bastante alto, pero pues obviamente sí es llevarlo de una forma pues controlada, eh, que está interesante porque se está mezclando ya como la ciencia con el chamanismo y con cosas esotéricas, porque incluso pues en las mismas terapias con psicodélicos pues usan, ¿no? Instrumentos, no sé, como cuencos tibetanos, o sea, como para ponerte en el correcto mindset, por así decirlo, ¿no? Y eso sí, la verdad, puede ayudar mucho como para, si tienes una mala experiencia, entenderla como un buen aprendizaje y integrarla a tu experiencia de vida normal. O sea, eso es lo importante, ¿no? Si tienes un mal trip, con un psicodélico, pues es intentar, igual y hasta te lo puedes crear la historia, ¿no? Pero pues es intentar ver, ¿no? De qué forma eso te ayudó, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo, pues uno va encontrando así como ciertas revelaciones, ¿no? Acerca de uno mismo. Una vez que uno ya toma psicodélicos, ya como que la mente ya empieza a revolucionar cada vez más y más y más, ¿no? Y por eso, pues, Bill Gates, o sea, en Silicon Valley, ay, se me fue, Steve Jobs, pues llegaron a usar alucinógenos, ¿no? Para poder como ¿Bill potencializar, Gates también? sí, para poder potencializar su proceso creativo y todo eso, ¿no? O sea, muchos insights que ha habido así en cuestión del mundo tecnológico, pues han sido en parte por personas que no se toman microdosis de LSD y así, ¿no? Entonces, pues sí. Y no dejemos a un lado pues las grandes obras de arte, ¿no? De la gran música, o Ujú. sea, Sí, sí, sí. los mismos, pues no sé, conocidos los Beatles, ¿no? Que tienen muchas canciones que se supone que Ujú. fueron hechas a base de, o bueno, bajo el efecto de Ujú. psicodélicos, así, ¿no? O sea, que creo que sí te pueden dar buenos resultados también en esa parte. Y que es curioso que ya ahorita, o sea, si te fijas, sí bien, la sociedad sí ya está empezando a conectar cabrón con esto. Sí. Y gran ejemplo de eso es la película que te dije y que ya viste también, la de Soul, Ah, sí, está muy la chingona. nueva de Ujú. Disney. Güey, haz de cuenta Ah, sí, 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 haz de sí. cuenta que fue tu trip del universo, güey. Casi, casi. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. cuando te empieza a enseñar así en el Ujú. universo lo que dices? Ujú. Güey, es cuando pues esta almita la Ujú. llevan así como por todos los planos en donde le enseñan así su vida a las almas, ¿no? Y todo este desmadre. Sí, es como un poco relacionado con eso, ¿no, güey? Es como, sí, yo sí le había ahí similitudes en varias cosas. Sí, pues O yo al creo. menos que empiezas a entender como estos temas o estos trips. Y yo creo que no, o sea, no es coincidencia que hoy en día estén otra vez así como resurgiendo el estudio, investigaciones y uso de psicodélicos, porque también siento, pues lo hemos platicado aquí, ¿no? Mucho que ya hay como una crisis, ¿no? En el ser humano, en poder pues como reconectarse a sí mismo y poder como dejar a un lado, ¿no? Esta parte de separación del todo, ¿no? Y que nos ha llevado así a grandes cosas, a grandes hallazgos, bueno, a grandes, pues hazañas de la humanidad, pero también pues hemos destruido mucho, ¿no? La naturaleza y todo eso, ¿no? Entonces, pues los psicodélicos también lo que hacen pues es un poquito, ¿no? Acercarte a esta parte, ¿no? De
una vez que disuelves al ego o que lo mitigas tantito, pues todo está conectado, ¿no? Entonces, y aparte, pues sí llegas a conectar un poquito más con tu subconsciente y todo eso. Y yo creo que ahorita, no, a mí no se me hace como así coincidencia que también ya los psicodélicos estén resurgiendo, ¿no? Porque sí existe ya una crisis así como fuerte, ¿no? Pues sí, en el ser humano, ¿no? Así es. Así es, así es. Pues yo creo que estuvo bueno, ¿no? Por hoy. Sí, sí, sí. Para este live stream. Nuestro primer episodio menor a 1 hora. Sí, ¿verdad? Pero estuvo bueno. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún otro viaje? No, tú, pues... ¿Alguna recomendación de qué fumar primero, güey? No. O sea, sí investiguen. Que cada quien lo haga por su cuenta si quieren hacerlo, ¿no? O sea, que sí, le investiguen y se preparen, sobre todo. O sea, sí que lo hagan con alguien que conozca, al menos que ya lo haya hecho. Eso sí, no lo hagan solos. Eso sí, bueno, al menos en mi experiencia no lo haría jamás solo, güey, ¿no? Y sí lo haría con alguien con quien tengas un chingo de confianza y con alguien que realmente, pues, sepa al menos del tema o que sí esté un poco empapado, ¿no? Sí. Porque, pues, también el peor de esto, que como es ilegal, pues entonces va a haber un montón de Sí, ese también es el sustancias riesgo. alteradas y esas cosas. Entonces, pues ahí nada más tengan cuidado. Sí, tengan mucho cuidado. Y bueno, feliz viaje. Y buenas noches. Buenas noches.